entremos entonces. El día de ayer hablamos acerca de lo que es la naturaleza de Dios y dijimos que Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Pero también, esa es la naturaleza de Dios. Mencionamos que no eran solamente estos 4 puntos que la Biblia menciona. También menciona a Dios como Dios perfecto, Mateo 5:48, y Dios es uno, en Deuteronomio 6:4, como parte de su naturaleza. Pero también mencionamos ayer los atributos de Dios. Y dimos estos 7 atributos: omnipotente, inmutable, existe por sí mismo, eterno, omnisciente, omnipresente y soberano. Atributos. Estos dijimos ayer de que eran atributos que solo le pertenecen a Dios. Nadie más tiene estos atributos. Lo mencionamos el día de ayer. Pero también, amado hermano, mencionamos los atributos morales de Dios. Y estos atributos morales son atributos que Él comparte con su creación, como por ejemplo rectitud o recto, amor, verdad y santidad o santo. Cada una de estos puntos Dios quiere que también nosotros las tengamos. Amén. Que vivamos en rectitud, que vivamos en amor unos con los otros, que seamos verdaderos y que seamos santos. Amén. Como Él también es santo. Dimos versos específicos a cada uno de estos puntos. Pero el día de hoy, amado hermano, vamos a entrar a algo muy importante. Y esto es los nombres de Dios. Y estoy muy emocionado porque hay bastante material aquí y muchas cosas que te va a sacar tal vez de algunas dudas que tenías en tu mente. Y solo para dejarte saber, para el judío y para la Biblia, los nombres no era cualquier cosa, amado hermano. Los nombres era algo muy importante que usualmente en la palabra de Dios encontramos que tiene que ver o va agarrado del carácter de la persona o de la personalidad de la persona. Es por eso que algunas personas, como Dios tenía propósitos específicos para ellos, Dios mismo les cambió el nombre. Amén. Hemos estado viendo ahorita lo que es las áreas del alma en nuestra congregación, en los cultos generales de nuestra congregación. Y hemos notado de que el nombre de Josué, que era el capitán del ejército de Israel, amado hermano, Josué significa Jehová es salvación. Y Jesús, esa es la forma hebrea de Jehová es salvación, Josué. Pero Jesús en el griego también significa Jehová es salvación, o en el Nuevo Testamento. Es interesante porque Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas, pero le cambiaron el nombre. Entonces nos vamos a dar cuenta en cosas así. En particular, es importante notar que los nombres de Dios tienen que ver con su carácter o personalidad. Amén. Eso es lo que usualmente, así se usaban los nombres antes. Ahora, amado hermano, cualquiera le pone un nombre a las personas sin saber su significado, pero antes no era así. Muy importante esto de los nombres. Miremos entonces el primer nombre y quiero pedirte que hagas muchos apuntes porque hay bastante información que vamos a estar viendo con versos bíblicos. El primer nombre que vamos a ver es el nombre Elohim. Elohim. Este nombre aparece 2570 veces en el Antiguo Testamento. Pero escúchame bien, Elohim no es exclusivo para Dios. Este nombre solamente aparece refiriéndose a Dios unas 2300 veces. Se refiere al Dios verdadero. Las otras veces se refiere a dioses en general, Elohim. O sea que Elohim no es exclusivo para Dios, aunque la mayoría de veces se está usando para Dios.
2310 veces de las 2570 veces que aparece, pero las otras veces aparece para dioses, dioses con D pequeña. También aparece para, yo estaba viendo en un diccionario que también la usan para ángeles. O sea que esta palabra Elohim es un poquito, ¿cómo se pudiera decir? Con bastante información. Pero miremos entonces algunas cosas que yo tengo aquí. Esta palabra, déjeme cambiar. Ok. Esta palabra Elohim es el primer nombre en la Biblia para describir a Dios. La primera vez que aparece está ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Esto es muy importante que lo apuntes. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, circúlala. Es muy importante porque ahorita te voy a dar una información muy importante. Yo la tengo circulada en mi Biblia. Te voy a dar una información muy importante de esta palabra Elohim. Ahí donde aparece Dios es la palabra Elohim. Pero también, como mencionamos, algunas veces se usa para hablar de deidades falsas, como en Génesis 35:2. Miremos algunos versos, no los podemos ver todos porque tenemos bastante material hoy, pero ahí te los puse para que tú puedas verlos despuesito. Génesis 35:2. Miremos lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quitad los Elohim, quitad los dioses ajenos, quitad los Elohim ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y esto es común que pase con palabras que se usan refiriéndose a Dios. También se usan algunas palabras, no todas, también se usan para referirse a otras deidades o deidades falsas. Aparece también en Éxodo 12:12, Éxodo 18:11 y Éxodo 23:24, aunque aparece en varios otros lugares, por lo menos 200 y algo de veces, porque son 2570 menos 2310, estamos hablando de como unas 260 veces, si no me equivoco. Entonces, es importante de que sepamos de que esta palabra Elohim, aunque se refiere a Dios 2310 veces, varias de las veces también se refiere a deidades falsas. Ahora, aquí está la información que te iba a mencionar. Es importante que tú sepas que esta palabra Elohim es un plural. Los estudiosos dicen que esta palabra Elohim es el plural de la palabra Eloa o El. Amén. Es un plural. ¿Por qué es esto importante? Porque nos vamos a dar cuenta que en Génesis 1:1, donde mencionamos, amado hermano, donde mencionamos en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Nos vamos entonces a dar cuenta que si esa es una palabra plural, lo vimos aquí también en Génesis 35:2, que le decía Jacob a su gente, quitad los dioses. ¿Te das cuenta? Elohim, según los estudiosos, es una palabra plural de lo que es El o Eloa, que es singular. Y esta palabra es importante porque aquí en Génesis nos damos cuenta que está envuelta la Trinidad en la creación de los cielos y la tierra. La creación. Ahora, algo interesante pasa ahí en Génesis 1:1. Y es que estoy leyendo aquí mis notas. En el principio creó. Esa palabra crear es palabra singular. No usan la palabra creó
de plural, sino una palabra singular. Y esta palabra es la palabra bara en el hebreo transliterado. Esa palabra solamente en toda la Biblia, solamente se la dan a Dios. Cada vez que Dios crea algo o hace algo de la nada, usualmente usan esta palabra bara en hebreo transliterado, que significa crear. Y nos damos cuenta que es singular, pero aparte Dios es plural, o Elohim es plural. Interesante cómo desde el mero principio de la Biblia, ya la Biblia nos habla de la Trinidad. Desde el primer versículo de la Biblia, que vamos a ver el día de mañana. Entonces, sigamos viendo el significado del nombre. El significado del nombre Elohim es fuerte y poderoso. Fuerte y poderoso. Bastante de la información que hoy vas a encontrar en todo este estudio, la tomé, amado hermano, de varios libros. Uno se llama Teología Básica, otro se llama Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, Fundamentos de Teología Pentecostal. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces es bueno tener esos libros. Son libros muy muy buenos que te van a dar un estudio bien profundo de estas palabras. Entonces sigamos entonces con esto. Elohim, recordémonos, es plural. Ahora miremos otros esto ya lo mencioné. Amén. Miremos entonces otras palabras. Esta es la segunda palabra que vamos a ver, que se refiere a Dios o nombres de Dios. Él. Dijimos, amado hermano, que Elohim es el plural de él. ¿Te recuerdas? ¿Qué significa Elohim? Él significa Dios, pero también significa Dios, o sea, un Dios falso. También significa poderoso y también significa fuerza. Esa palabra. Ahora, vamos a ver en dónde aparece. Esta palabra aparece en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Miremoslo por favor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Mire lo que dice. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Ahí, en esa palabra, Dios, aparece esta palabra Él, en el hebreo transliterado. Dios de verdad. Él. Amén. Entonces, pero también vamos a darnos cuenta de que de esta palabra se derivan otros nombres de Dios. Por ejemplo, en la Biblia aparece el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, que aparece en Génesis 17.1. Vayamos ahí rápidamente. Génesis 17.1. Y nos vamos a dar cuenta que dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y esa palabra, Dios Todopoderoso, es la palabra El Shaddai. El Shaddai. También en esa misma, de esta misma palabra deriva la palabra El Elión, que significa el Altísimo. Aparece en Deuteronomio 32.8. Vayamos rápidamente ahí. Deuteronomio 32.8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
Entonces ahí aparece el Elión, el Altísimo. Amén. Deuteronomio 32, 8. Miremos también esta otra, el Olam, que significa el Dios eterno, que aparece en Génesis 21, 33. Génesis 21, 33. El Olam. ¿Lo tenemos? Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersaba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. El Dios eterno, el Olam. Amén. Entonces, vamos a encontrar que nombres de Dios se derivan de esta palabra Él. Pero recordémonos que Él está en singular. Amén. Él está en singular. Se cree que es el singular de la palabra Elohim, que está en plural. Amén. Recordémonos eso. ¿Y por qué lo necesitamos recordar? Porque te vas a dar cuenta que varios nombres propios o comunes también usan la palabra él. Por ejemplo, Samuel significa escuchado por Dios. Y solo voy a poner unos cuantos. Hay varios nombres que usan la palabra él, como Israel también usa, pero no lo tengo aquí. Pero mira esta otra, Daniel, justicia de Dios. O sea, son nombres propios que tienen que ver algo con Dios porque usan la palabra transliterada en el hebreo transliterado, de él. Amén. Entonces tenemos Samuel, Daniel, Joel, que significa Dios es su Señor. Son palabras que se usan, nombres propios que tienen la palabra él. Recordémonos que este es hebreo transliterado al español. Amén. En el hebreo en sí no aparece él. Esto es hebreo transliterado al español. Y la transliteración la hacen por la razón de que para que nosotros podamos entender y poder leer las palabras. Amén. Entonces, esa es la información que tienes ahí. Miremos otra palabra muy importante también. Y esta es la palabra Adonai. La palabra Adonai. Su significado es Señor, dueño, amo o gobernante. La palabra Adonai, Señor, dueño, amo o gobernante. Y esta palabra, amado hermano, vamos a darnos cuenta que aparece en Génesis 15, 1 y 2. Vayamos rápidamente ahí, por favor. Génesis capítulo 15, versículo 1 y 2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham. ¿Qué respondió? Adonai Jehová. Ahí aparece la palabra Adonai. Señor Jehová. ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Entonces, ahí aparece en la palabra Señor Jehová. Antes de Jehová aparece la palabra Adonai Jehová. Ahora, esta palabra puede referirse también a personas. Amén. Como lo miramos en diferentes versículos bíblicos. Génesis 24:10. Vayamos rápidamente. Génesis 24:10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su Adonai. Ahí aparece la palabra Adonai. O sea que esta palabra tampoco es exclusiva para el Señor, para nuestro Dios. Pero
tenemos que saber de que se usa a diferentes personas también. Aunque se usa para Dios, también se usa para diferentes personas. Entonces, miramos ahí en Génesis 18, 12. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 18, 12. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor, mi Adonai, ya viejo. Está hablando de Abraham. Amén. Entonces nos damos cuenta que se puede referir también a otras personas. Pero también tenemos que saber que la palabra Adonai está en plural. Y realmente es el plural de la palabra Adón, que es singular. Amén. Es el plural de la palabra Adón. Y esta palabra Adonai es el equivalente. Esto lo encontré en uno de estos diccionarios. Es el equivalente del Nuevo Testamento Kyrios. Esa es otra palabra que se usa para Dios en el Nuevo Testamento. Kyrios es un título que se le da al Señor. Y esta palabra significa Señor. Y se usa en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6. Amén. Es otro de los nombres que se usa para Dios. Adonai, amén, plural, y significa Señor, dueño, amo y gobernante. Bueno, miremos esta otra, también muy importante. Aquí vamos a tardarnos un poquito porque esta tiene bastante información. La palabra o el nombre Jehová. Te lo puse en las tres formas que usualmente aparece. En algunas Biblias aparece de una forma o de otra. Entonces, esta palabra o este nombre Jehová, el nombre, tenemos que saber de que es un nombre muy personal de Dios. Es el nombre personal de Dios en su relación como Redentor. Amén. Es el nombre personal de Dios en su relación como Redentor. Aparece en Éxodo 3:13. Miremos ahí, por favor, que nos va a enseñar una gran lección. Porque en Éxodo 3:13 aparecen varios nombres de Dios. Amén. Miremoslo, por favor. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Bueno, hay algo aquí interesante, ahí en Éxodo 3:13 donde vimos. Y es que lo interesante de este verso lo vamos a ver aquí en la transliteración. Aquí vamos a ver en estas partes de acá, la segunda, esta es la primera línea es el español. La segunda línea es, amado hermano, la transliteración que se usa. Y la tercera línea es el strong que se le da a cada nombre. Ahora, miremos por favor las veces que aparece. Démonos cuenta que aquí aparece la palabra Dios, amén, el Dios de vuestros padres, pero nos vamos a dar cuenta que están usando una transliteración de la palabra Elohim, que es el 430 del Strong. Elohim. Y recordémonos que Elohim dijimos que era, ¿qué, hermano amado? Plural. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahora, esta palabra Elohim usan diferentes transliteraciones
para ello, pero es el mismo Strong. Por eso es importante el Strong, porque el Strong te deja saber si es la misma palabra que se está usando. Amén. Lo usan aquí Elohim, pero aquí lo usaron Elohe. Aquí usaron Elohim otra vez, pero es el mismo Strong. Pero démonos cuenta cuando usan la palabra Jehová. Mira la transliteración que se está usando. Y el Strong es este otro. Amén. Esto lo quería mostrar porque quería mostrarte de que a veces se usan diferentes nombres en las mismos versos o los versos de contexto. Se están usando diferentes nombres. Ahora, mira aquí dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí están usando Elohe, que era esta, pero es el mismo 430 de Elohim. Amén. Ahora, te vas a sorprender. Después de esto, vamos a ver en el Salmo 91. En el Salmo 91 se usan diferentes nombres de Dios también. Aún más que este que estamos viendo acá, estos versículos que estamos viendo acá. Lo vamos a ver al final después de que hayamos estudiado todo. Miremos entonces. También lo usan ahí en Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3. Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ahí aparece otra vez esa palabra o ese nombre Jehová. Pero también nos vamos a dar cuenta que esta palabra aparece 5,321 veces en el Antiguo Testamento. Y es el nombre que más aparece para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Muy importante que apuntes esto. Es el nombre que más aparece para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. 5,321 veces. Amén. Esta es la transliteración que te mencioné. Es una transliteración al español. Pero te voy a enseñar cómo es el original en un ratito. Esta es la transliteración, pero se desconoce su pronunciación de este nombre. Porque, amado hermano, los israelitas tenían este nombre muy en alto y no lo podían pronunciar en vano. Entonces ellos comenzaron a poner la palabra Adonai en lugar de Jehová. Y entonces se comenzó a perder la forma que se pronunciaba Jehová. La forma original en el hebreo es esta palabra. Amén. Jehová. Pero ya nadie sabe cómo era la pronunciación original. Cuando entonces comenzaron a haber otras traducciones, entonces, también cuando salieron las vocales, entonces juntaron la pronunciación de la palabra Jehová con Adonai o las vocales. Y de ahí es donde sacamos ahora lo que nosotros tenemos acá. Amén. Entonces es importante esto. Pero realmente nadie sabe la pronunciación del nombre Jehová. Miremos otra cosa. Los nombres compuestos. Aquí hay algo muy importante. Hay nombres compuestos de la palabra Jehová, los cuales es importante que nosotros revisemos. Porque si vamos a indagar profundo en esto de los nombres, es importante que miremos cada uno de ellos. Miremos por favor Jehová Elohim. Este también es el nombre compuesto que viene con Elohim, que es plural, y también Jehová. Esto aparece en Génesis 2:4. Y este versículo es muy importante. ¿Por qué?
Porque nos vamos a dar cuenta que Dios estuvo involucrado en la creación. Pero ¿quién? La Trinidad. Génesis 2:4. Miremos lo que dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios, Jehová Elohim, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea que la Trinidad estuvo encargada de lo que es la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que se hizo. Fue la Trinidad completa. Jehová Elohim. También aparece Jehová Jireh o Jehová Jireh. Jehová proveerá, como aparece en Génesis 22:14. Vayamos rápidamente allí. Génesis 22:14. ¿Lo tenemos? Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Amén. A veces esta palabra Jireh también aparece con Y, la transliteración, pero esas son solo transliteraciones, o sea, formas que el hombre ha hecho para que se pueda leer a nuestro español o al inglés. Amén. Bueno, miremos otra. Jehová Shammah, que aparece en Ezequiel 48:35, que significa Jehová está allí. Ezequiel 48:35. Jehová Shammah 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah, dice aquí, pero la transliteración es Jehová Shammah. Amén. Jehová está allí. Esa es la definición que le dan los estudiosos a este nombre compuesto. Miremos otro. Jehová Nisi, Jehová mi bandera, que aparece en Éxodo 17:15. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera. Jehová mi bandera. Miremos otro. Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Y esta aparece en Jueces 6:24. Espero que estés apuntando todos estos nombres que son de mucha importancia. Y recordémonos, amado hermano, que la mayoría de estos nombres nos vamos a dar cuenta que Dios mismo le reveló al pueblo que de esa manera los llamara. O Dios, la mayoría de ellos, amén. Es raro el nombre donde se lo puso un humano. La mayoría de estos nombres, amado hermano, bueno, hay por supuesto, por ejemplo, Jehová Señor nuestro, ¿verdad? Eso por supuesto alguien lo tuvo que haber nombrado, pero estos que estamos viendo ahorita, la mayoría de ellos vinieron de parte de Dios. Dios le reveló a la gente. Jehová Shalom, miremos Jueces 6:24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom o Jehová Shalom. Como nos damos cuenta ahí, Gedeón fue el que nombró Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. Amén. La mayoría de los nombres completos, no necesariamente estos nombres compuestos, la mayoría de los otros nombres como Adonai, como Jehová, como Elohim, son nombres que Dios mismo se ha puesto. Él los ha puesto. Estos otros que estamos viendo aquí, nombres compuestos, es muy probable que hayan sido puestos por los mismos que recibieron tal favor.
Por ejemplo, en este caso de Gedeón, Jehová Shalom. Amén. Entonces, ¿qué estaba declarando él? Jehová es mi paz. Amén. Aquí en Éxodo 17:15 se está declarando Jehová es mi bandera. Amén. Entonces eso no necesariamente viene directamente de Dios, pero lo que es Jehová sí viene directamente de Dios. Amén. Miremos estos otros. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, que aparece en Primera de Samuel 1:3. Vayamos ahí, por favor. Primera de Samuel 1:3. ¿Lo tenemos? Dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Sil, donde estaban dos hijos de Elí. Entonces, nos damos cuenta que es Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Miremos esta otra. Jehová Makadeshem, que significa Jehová que os santifica. Éxodo 31:13. Amén. Y esta otra, Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor, que esta la conocemos todos nosotros. Pero ¿quién está llamando Jehová es mi pastor? Lo está llamando David. David está llamando Jehová es mi pastor. En Salmos capítulo 23. Miremos lo que dice. Jehová es mi pastor. Jehová Raá. Amén. En Salmos 23:1. Estos son, amado hermano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nombres compuestos de la palabra Jehová. Amén. Algunos de ellos mencionamos que fueron compuestos por los que recibieron tal favor. Amén. O los que están teniendo la experiencia. Algunos no se especifican. Pero los nombres estos que aparecieron aquí, que mencionamos anteriormente, amado hermano, esos sí los reveló el Señor a su pueblo. Amén. Ahora, miremos por favor ahí en el otro programa, porque te quiero enseñar lo que es esto. Déjame ver. Aquí está. Mira por favor estos. Espero que se mire bien. 91:1. El Salmo 91. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy impresionante. Como ya vimos varios de los nombres, ahora sí lo podemos ver aquí. Mira lo que dice. El que habita al abrigo del Elión. ¿Te recuerdas de esta palabra? Del Elión. Altísimo. Morará bajo la sombra del Shaddai. Morará bajo la sombra del Omnipotente o Shaddai. Regresa por favor la clase y date cuenta que, o en tus notas, Shaddai. Diré yo a Jehová. Hermoso esto, hermanos. Ahí aparece otro de los nombres de Dios. Esperanza mía y castillo mío. Mi Elohim o Eloha. ¿Te recuerdas de el 430 que habíamos dicho que es Elohim? Ahí aparece una vez más este 430 que se deriva de la palabra Elohim. Entonces, ¿cuántas son? El Elión, el Shaddai, Jehová y Elohim. Impresionante aquí cómo aparecen estos diferentes nombres. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Interesante, ¿no? Hermoso esto. Bueno, sigamos entonces con la clase. Entonces, vamos a darnos cuenta ahora también, y con esto vamos terminando. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que hay nombres usados en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. Escúchame bien cómo lo puse.
nombres usados en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. También estos no necesariamente son exclusivos, se usan para también dioses falsos, pero sí es importante que también los miremos. Por ejemplo, la palabra Teos. Teos significa Dios o dioses. Teos. Amén. Significa Dios o dioses. Y aparece la palabra Teos en Juan 1:1. Ahí donde muestra, amado hermano, en el principio era el verbo y el verbo era con Teos. Es la palabra griega que se usa ahí. Y el verbo era Teos. Y el verbo era con Teos y el verbo era Teos. Están hablando de Dios, con D grande, de Dios. También aparece en Hechos 19:26. Hechos 19:26. ¿Lo tenemos? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son teos, que no son dioses. Entonces nos damos cuenta ahí uno de los ejemplos donde se refiere a dioses. No es exclusivo este nombre para Dios, pero sí se usa bastante en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. Amén. Miremos esta otra. Kyrios. Kyrios. Amén. Esta palabra también se usa para Dios en el Nuevo Testamento y significa Señor, dueño, amo o esposo. Amén. Pero nuevamente esta palabra no es exclusiva para solamente referirse a Dios. Se usa también en otros puntos como esposo o como amo. Ahorita yo te voy a dar algunos versos que necesitamos ver. Miremos por favor Juan 4:11. Juan 4:11. Mira, aquí sí es la samaritana llamando a Jesús Kyrios. Amén. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces, ahí está usando la mujer samaritana y está llamando a Jesús Kyrios. Amén. Ahora, recuérdate que esa es una transliteración y las transliteraciones tienden a cambiar. Entonces, algunas veces vas a encontrar esta palabra, si no me equivoco, la encontré como curios también, y también como Kyrios, así como la tengo deletreada aquí. Entonces, vas a encontrar la transliteración diferente, pero eso no quiere decir de que cambió en el griego original, sino que solamente la transliteración cambió. Ahora, miremos Colosenses 3:22. Colosenses 3:22 y vamos a encontrar otro uso de esta palabra. Amén. Miremos ahí. Siervos, obedecer en todo a vuestros Kyrios. ¿Qué significa? Amos. Amén. Terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, Kyrios también es una palabra, amado hermano, para amo. Amén. Para amos. También 1 Corintios 8:5. Ahí te lo dejo para que tú lo puedas estudiar en casita. Miremos otra de las palabras, porque el tiempo se nos va corriendo. Despotes, que significa dueño. Y esta aparece en varios lugares también de la palabra del Señor. Miremos ahí en Lucas 2:29. Lucas 2:29. Ahora, Señor, despide
a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Aquí nos damos cuenta, amado hermano, que están traduciendo la palabra como Señor, pero la palabra realmente significa dueño. Amén. Dueño. Hechos 4:24. Aquí aparece otra vez esta palabra. Hechos 4:24. Estamos viendo el Nuevo Testamento. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuevamente la palabra Señor, que viene de esta palabra despotes, que significa dueño, usan en nuestro español la palabra Señor. Amén. Y segunda de Pedro 2:1. Bueno, miremos la otra y la última que vamos a ver el día de hoy. La palabra pater. Ahora, ¿qué crees que significa pater? Esa palabra significa padre. También es uno de los nombres usados en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. Pater. Y esta aparece en varios versos también. En Mateo 6:9 y en Romanos 8:15. Vayamos por favor a Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí aparece esa palabra, pater. Pero también aparece en Romanos 8:15 y hay veces nosotros conocemos un poquito más esta otra palabra que va acompañada de pater. 8:15, ¿lo tenemos? Mira lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén, Abba, Pater. Ahí entonces encontramos esa palabra. Amado hermano, esto de los nombres es muy importante, porque los nombres muestran carácter y personalidad. En la Biblia el nombre era muy importante porque muestra carácter, personalidad y también va agarrado de los destinos de la gente. Cuando miramos los nombres de Dios, nos vamos a dar cuenta que son muy importantes también porque también nos muestran carácter y personalidad. Amén. Y estos básicamente son los que estudiamos el día de hoy. Bastante información, espero que hayas podido apuntar todo esto. También te quiero dejar saber, si todavía no lo has hecho, mándame por favor tu correo electrónico para que así te pueda mandar las notas. El día de ayer algunas personas que miran los estudios después de llegar del trabajo me mandaron los correos electrónicos y sí se los voy a mandar las notas que tenemos con estos estudios. Estas notas yo las saqué para nuestra congregación.